hooked up, waiting to feed me. I'm selfish, how could I let my feelings feed me? Scared something different now, I see you complete me. I don't like to argue with you. Promise I change, I ain't gotta hear you listen. Oh, I'm sorry, I'm saying this. You don't respect, you don't listen, you know different. Say it right. I understand, I'm sorry, I'm right, the same in my way. I see you feeling so exposed, still my fault, I'm feeling like the same. Why you let me in? I can't do my team's good. You got to let me through. You know you can't get through. Always thinking take it back to the picnic to kill, mix with the children, toss by the lake and walk through the building. The feels, fresh love, can't dismiss this. Know that you miss it, my permanent misses, permanent kisses, flirting with. Before we're all the back and forth rocking and things, give me a listen, I remember all this. So I'm willing to change if you say that I'm
Buenos días. Ongi etorri guztiok 2023ko Bizkaiko Pintxo Txapelketara. Os damos la bienvenida a todos y a todas a Bizkaiko Pintxo Txapelketa 2023. A los que estáis aquí, pues muchas gracias por venir y disfrutar de estas magníficas instalaciones de la Escuela Superior de Hostelería de Bilbao, y a todos aquellos que nos veis también vía streaming a través de la web oficial www.bizkaikopintxotxapelketa.eus. Paraje ederra benetan, beraz gozatu eta eskerrik asko etortzeagatik. Bizkaiko Hosteleritza Eskola dugu antolatzaile, eta Bizkaiko Foru Aldundia eta Bilboko Udala ditugu lagun. Eta baita ere ezin ahaztu Makro daukagula hornitzaile ofiziala. Un campeonato que está organizado por la Asociación de Hostelería de Vizcaya y que cuenta con la colaboración de la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao, y Makro es el proveedor oficial. Pintxoak gure gastronomian duen garrantzia azpimarratzea dugu helburu lehiaketa honekin. Izan ere, pintxoz beteriko barretako tabernek aukera paregabe eskaintzen dute, eta Bizkaiko nortasun ere sendotzen dute, eta hortaz gainera turistak erakartzen dituzte. Y este campeonato tiene como objetivo poner en valor el pincho como elemento diferenciador de nuestra gastronomía y reconocer la importancia de las barras de pinchos como actividad de ocio y socialización, así como pues dar la identidad e imagen a Vizcaya y atractivo turístico. Y reunimos en torno a este evento a los mejores pinchos de Vizcaya. Pintxo kreatibo zein tradizional onenak zeintzu diren ezagutuko ditugu hemen. Bizkaiko txapelduna, pintxo eta aperitif onena, Espainiako hosteleritzak antolatuko duen 2024ko Madrid Fusionen Bizkaiko ordezkaria izango da. Kategoria, gure ordezkaria Madrilera joango da hemendik. Tanto en la modalidad de pinchos creativos o pinchos de autor, como en tradicionales, aquellos que son la imagen de nuestras barras estarán aquí presentes, y buscamos un campeón en ambas categorías. Pero también designaremos el representante de Vizcaya al Campeonato Estatal de Pinchos y Tapas que organiza Hostelería de España en 2024 en el contexto de Madrid Fusión. En esta mañana de martes comenzamos con la primera semifinal del Campeonato de Pinchos Creativos, que continuará por la tarde con la segunda sesión. Así, en esta jornada conoceremos a los 8 finalistas de esta modalidad de pinchos de autor. Beraz, gaur, 8 finalistak ezagutuko ditugu, bihar 4 final lehiatuko dira. Bi final lehiatuko dira. Bezeroek aukeratutako 4 pintxo tradizional alde batetik, eta pintxo kreatiboen final handia bestetik. Por lo tanto, será mañana miércoles cuando se celebren las 2 finales. Primero la de los pinchos tradicionales entre los 4 pinchos que los consumidores ya han designado pues, como los mejores de la propuesta presentada por todos los participantes, que ha sido entre el 1 y el 11 de junio, mediante una votación popular. Y seguido llegará la gran final de pinchos creativos. Pero todo esto será mañana, poco a poco. Comenzamos ahora con la primera semifinal, con los 2 primeros participantes que se encuentran ya listos en las cocinas. Lehen bi partartzaileekin ekingo diogu jada, bere sukaletan ja prest daude. Baina aldez aurretik, lehen finalerdi honetako epaimaikideak aurkeztuko ditugu. Beraiek aipatu beharko dituzte, lehen 10 lehiakidetatik lehen 4 finalistak. Por lo tanto, antes de nada, vamos a presentar al jurado de esta primera semifinal, que valorará las propuestas de estos 10 primeros concursantes y tiene la complicada tarea de designar pues, los primeros 4 pinchos finalistas. Dani García, asesor gastronómico de Marítimo de Getxo. Chalo Beroat, vamos a calentar un poco el ambiente, que el horno va a calentar la comida, pero el ambiente nos toca a nosotros. Alfonso Rey, jefe de cocina del Hotel Puerta Bilbao de Barakaldo. Chalo Beroat, eskerrik asko etortzeagatik. Eta Víctor de Castro, de Pastelería Lekuona de Amorebieta. Beste txalo bat, mesedez. Eskerrik asko. Y ahora sí, ahora ya vamos a presentar a los protagonistas, ya están preparados. Luego hablamos con ellos, ahora los vamos a dejar tranquilos porque no es momento de hacer entrevistas, pero luego voy a venir, ¿eh? Luego vamos a hablar, ahora no. Pocas preguntas. Aquí más es de probar y de trabajar, ¿verdad? Nada, pocas preguntas. En el box número 1 tenemos de El Cojo, de Amorebieta Echano, El amanecer es seguir soñando, será el pincho que va a concursar. Está aquí con nosotros Alberto Niño, eskerrik asko etortzeagatik, y luego ya nos cuentas un poquito. ¿Lo dejamos así?
te concentras. Aquí todo tiene su... Y luego, aquí tenemos en el segundo box de Toma y Daca de Bilbao, el pincho se llama Tunichef, el cocinero es Jorge Romero. ¿Todo preparado? Luego sí, ¿no? Luego puedo venir a hablar contigo. ¿Alguna preguntita? Bueno, pues luego volvemos con alguna preguntita, pero en principio les vamos a dejar que se concentren, que trabajen. Eta txalo bero bat beraientzako, astera doa! Azkar joan da, etorri zarete oso kontzentatuta, todo preparado, oie, zer moduz, bai. Bueno, gure kamareroak prest baldin badaude, eramango ditugu pintxoak epaimaikideen gana, aber izenak esaten ditudan, Santi, Santiago, Brian eta Peio. Eskerrik asko, lan polito daukazue gaur, horrelako, artelanak, eramatea. Ai, Ai, como bailan. Sufrituko dute eramaten, eroriko dira? Ez dira eroriko. Bueno, zer prestatu diguzu gaurko? Un yaki de hongos con mollejas, un jugo de carne y un papel de berenjena asada. Y se come de un bocado o de dos y poco más que te puedo contar. Poco más. Poco más. Probarlo, ¿no? Probarlo, eso es. Es lo más importante ahora ahí, ¿no? Ese, Sí. Bueno, pues es que ricasco. Ya no te pregunto más. Es que ricasco a los compañeros que me han acompañado y eso. Aprovecha para dar las gracias. Es el momento. Chalo bat. Bueno, preparado tú también. Tiempo récord. Si valoraran el tiempo... Bueno, he traído cosas ya preparadas. Bueno, pero aún así, ¿no? Sí. Preséntanos tu pincho, por favor. Vamos a ver, esto se llama Tunichef. Buenos días, Egunon, bai. Egunon. Lleva un picadillo de tartar. En este caso hemos utilizado bonito, que estamos en temporada. Lleva dátiles, lleva lima, lleva una gelatina de naranja y cilantro. Y debajo lleva lo que es un plátano macho frito. Es un pincho que se come de un bocado, lleva un crujiente de plátano también y de gamba cristal. Mira, eso nos va, no quiere que le hagamos más entrevistas. Se come de un bocado y luego tienes un Bloody Mary que está hecho también con la leche de tigre de las espinas del bonito.
se come de un bocado y vas bebiendo, o al final te refrescas con el Bloody Mary. Se puede dejar para el final, Puedes entonces. dejar para el final, sí, para refrescar Sí. la boca. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a pedir por favor a nuestros camareros cuando puedan que lo recojan, o bueno, cuando sea pertinente, bye. Es que ricasco. Bueno, pues ánimo, ¿eh? Sí, hombre, sí. ¿No? Sí, es un pincho, digamos, de sabor, tiene mucho sabor. Tiene mucho sabor. Tiene mucho sabor, sí. Bueno, pues nada, a disfrutarlo. Ahora ya retiran los primeros y cuando puedan los camareros, pues vendrán a recoger tu arte. Has hecho una obra de arte, Bueno, en miniatura. no. Nosotros, Esto es arte también. nosotros digamos, el ceviche ya lo teníamos. Lo que pasa es que lo hemos adaptado a lo que sería un pincho. Y entonces ya sabemos cómo funciona esos sabores dulces, ácidos. Entonces, pues, lo hemos adaptado a un pincho. Muy bien. Pues bueno, ya sé. Eso es. Bueno, pues cuidado a la hora de trasladar. En este caso no va a bailar como el anterior, pero sí lleva una botellita. Bueno, pues es que ricasco, ¿eh? Muchas gracias. Bye. Espero que os guste. Seguro que sí, mi Esker. Bueno, pues ya el cojo ha participado de Morevieta, Toma y Daca también. Vamos a presentar al próximo participante, que viene del bar Víctor Montes de Bilbao. ¿Y el nombre del pincho? ¿Ah? Bueno, espera, pues entonces nos hemos saltado una ficha. Mira, es tan fácil como ir a por ella. Fíjate tú. Bai, hemen dago. Parkatu. Estoy yo más nerviosa que vosotros, ¿eh? Estoy mucho más nerviosa. Bueno, pues Orguinchulo de Bilbao, con el nombre del pincho que es Ispilua. Aquí tenemos a Iñaki Lazcano. Ahora no le vamos a molestar, luego venimos, si te parece. Y en el box número 2, ahora sí, del bar Víctor Montes, tenemos van a preparar el pincho todo al rojo y estará Iker Carrillo al mando. Vamos a dejar. Kaixo. Se va a pegar. Ya. No llegan a acabar ellos. Ya, estos van súper rápido. Estos van muy rápido. A toda velocidad, ¿no? Quieren que por favor les expliques todo lo que has explicado antes, ¿verdad? Es que ha sido, ¿verdad? Habéis ido demasiado rápido y no hemos oído lo que Probamos uno, estabas en el otro. Va todo trapo. Bueno, pues nada, les explicamos a ver qué es lo que has preparado. Sí, es un tartar en este caso de bonito, estamos en temporada. Lleva toques dulces, lleva dátil, lleva jengibre, lleva una gelatina de naranja y cilantro. Debajo lleva plátano frito, lleva un crujiente de plátano, una gamba de cristal y luego eso es un Bloody Mary para refrescar al final. Es para comerlo de un bocado y luego beberlo al final. ¿Vale? Y mis disculpas. Onegin. Es que ricasco, ¿eh?
zer moduz? Ondo? Ondo, Bai. muy bien. Bueno, mientras nos vas explicando qué es lo que has preparado, vamos a pedir a nuestros compañeros del equipo de sala que lo vayan a una pregunta. ¿Cómo tienen que llevarla? ¿Así tal cual está? Sí, tal cual. ¿Cómo? Eso es. Yo lo recomiendo comer con las manos, ¿vale? Y tal cual, no tiene más. Vale. O sea que al jurado no hay que darle ninguna de cómo comerlo. No, Así. simplemente con los dedos, las manos y listo. Muy Más, bien. un, Bueno, par de pues bocados, vamos un par de bocados. Vamos a presentar el pincho, por Ajá. favor. Les vamos a comentar. Vale. Bueno, pues el nombre Ispilua, bueno, pues al final tantos recuerdos de esta escuela, ¿no? Después de 23 años, pues he dicho, wow, qué mejor, ¿no? Vernos en el espejo, ¿no? Las caras otra vez. Pues por ahí he visto a gente como Joseba, como Amador, Óscar, estoy viendo a Héctor, bueno, pues gente que son desde muchos años, y entonces qué mejor que el nombre de Ispilua, pues de vernos otra vez las caras. Ujú. ¿Y alguna cosa a resaltar? ¿Algún ingrediente? Bueno, ¿Alguna...? el trabajo de el bollo, que bueno, está hecho con un tanzón, es una masa trabajada con mantequilla, entre otras cosas, y luego bueno, la carrillera, que está guisada al estilo Thai. Luego también tenemos un tartar de carabineros, una mahonesa hecha también con los corales, un aire de coco, cacahuete frito, lima y piña liofilizada. Vaya fusión. Y creo que no me dejo. Vaya fusión. Y creo que no me dejo nada más. Bueno, ba, sorteo, Iñaki. Qué ricasco. Zuri eskerrak. Honegin, vamos a esperar que el jurado lo pruebe y luego ya pues me contáis un poquito, porque desde luego está de foto, ¿eh? Luego me vais a contar. Visualmente, sí. Así que ahora es momento de probarlo y ahora continuamos. Y aquí ya sabemos que, como hemos mencionado al principio de la presentación, saldrá quien represente a Vizcaya y vaya a Madrid, casi nada, ¿no? Es categoría. Esto genera un poco de tensión, ¿o no? Cae al cielo, ¿no? Hori da. Bai, Madrid bai, baina Bizkaia be bai.
Bizkaia be bai. Bai. Bueno, pues vamos a ir ahora, si podemos, vamos con el próximo, el segundo box. Ya está concluido, hemos esperado un poquito para que el jurado también se deleite, ¿no? Vamos a decir que para eso se preparan, ¿no? Vamos a ver, Iker, todo al rojo, ¿eh? Vamos a dejar, sí, pasamos, sí, perfecto. Gerarte, y nos vas a presentar, por favor, el pincho que acabas de preparar. Buenos días, bueno, aquí tenéis todo al rojo y lo que hemos querido hacer es una fusión de los dos conceptos que tenemos en el restaurante, unos en sala y otros en barra. Y bueno, en barra sería la gamba, en sala sería la gamba roja, es un producto que vendemos mucho, tanto a la plancha como cocido, y bueno, y en barra, o sea, el pincho que más vendemos miles de unidades, es un macarrón de foie, frutos rojos y almendra marcona. Entonces hemos fusionado los dos productos, o las dos elaboraciones, y bueno, hemos hecho un macarrón de gamba roja. Partiendo siempre de la base de la gamba, hemos sacado una americana muy potente y un caldo rojo de las cabezas. Con el caldo rojo hemos hecho el arroz inflado y con la americana dentro tenéis una esferificación de americana y el cuerpo es un tartar de gamba que no tiene nada más que cortado el tartar, un poco de mostaza de semillas y la misma cabeza que tiene, hemos quitado un poquito también el coral y no tiene nada más. Luego le hemos ligado un poquito con gel burger. Lleva una emulsión de alrededor que hace de pegamento al arroz, que es americana con un ajo blanco de coco. Y luego pues, un poquito más de americana para potenciar el sabor encima del tartar. No tiene nada más, se come fácil, visualmente es bonito y bueno, yo creo que en 2 bocados es fácil de comer. Es que ricasco. No sé si el jurado quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión para Iker o 2 bocados. Vale. Bueno, pues onegin, eta zuei sorteon. Bueno, ya van llegando, vamos a ir presentando también a los próximos participantes. Estamos en el box número 1, luego ya charlamos, ahora van a prepararlo todo. Vienen del Sagarra Gastro de Ermua. Van a preparar un pincho que se llama mollete de bacalao. El cocinero es Jesús González. Y entre los ingredientes que van a utilizar están los callos de bacalao, pan al vapor, puré de patata, piel crujiente, verduras. Le vamos a dejar trabajar en el box número 1 mientras que el jurado prueba el anterior pincho. Bye. Listo. Se van preparando las cosas y en cocina pues se trabaja también a veces a todo trapo, ¿no? Lo que pasa es que luego a los sitios hay que llegar porque el cocinero cuando está en su restaurante está bien, pero ahora el cocinero tiene que llegar, por lo tanto los tiempos pues bueno, serán otros. Vamos a esperar al siguiente participante.
habíamos presentado a los participantes, en este caso participante de Sagarra Gastro de Ermua con mollete de bacalao, y ahora vamos a presentar del bar La Bodeguita del 12, viene de Bilbo. El nombre del pincho es Aurpegui Polita, ya pinta bien, oso Polita además, sí, es Ikusgarri. Y esto al cocinero Anwar Tamman, le vamos a dejar trabajar. Y luego ya pues hablaremos con él para que nos presente el pincho. Bueno, pues Sagarra Gastro de Ermua ha concluido. Ha preparado el pincho mollete de bacalao. Jesús, ¿qué tal estás? Bien, nervioso Bien. como siempre, pero Sí. bien. ¿Les podemos decir a los chicos del Sí, que equipo les de lleven, sala sí. que recojan, por favor, Mercedes? Vamos a llevar al jurado para que lo prueben y cuando consideres nos presentas el pincho que has traído para el campeonato. Bueno, pues lo que hemos querido hacer es utilizar en todas las partes del bacalao, desde la piel, la cabeza, la vejiga natatoria, todas las partes del bacalao. Entonces, primero os voy a explicar el pan en qué consiste y luego el resto de los ingredientes. El pan es un pan bao que, bueno, es harina, azúcar, sal, aceite, un poco de levadura. Lleva 2 fermentaciones, la primera fermentación en conjunto, unos 45 minutos, luego volvemos a hacer otra fermentación ya formando las bolas, estas hemos hecho entre 20 y 25 gramos, y luego horneamos al vapor a 90 grados durante 9 minutos. Después de enfriar le damos una segunda fritura para que coja un cuerpo crujiente y luego ya vamos con el relleno. El relleno al final es hemos pochado la verdura con choricero, con pimentón. Hemos regado con el caldo que hemos hecho con la cabeza y las espinas del bacalao y luego le hemos añadido lo que es la vejiga natatoria o lo que llaman los callos de bacalao y posterior hemos confitado bacalao y le hemos añadido para que dé un poco más de textura, para que tenga un poco más de sabor. Posterior hemos puesto un poco de espuma de patata que le va muy bien al bacalao y luego hemos decorado con unas huevas de guindilla, otras de aceite de alberquina y otras de pez volador. Y el crujiente para utilizarlo le hemos puesto un poco arriba para que tenga el toquecito ese crujiente y para que veamos que hemos utilizado todas las partes del bacalao. Y eso es. No sé si el jurado tiene alguna pregunta. Me hago. No, entonces que no le pregunten nada. No, pueden preguntar. Es broma. Si os entra en la boca, yo de un bocado todo entero, no está demasiado caliente. Un reto. Y si no, pues de 2 bocados. Bueno, pues que lo disfruten, ¿verdad? Eso es, y aprovecho. Y a ver, Onegin. De un bocado. Venga, les has puesto un reto ahora, ¿has visto? Yo estoy anonadada no solo por los ingredientes que utilizáis, sino luego la presentación también, ¿verdad? Como acompaña Bueno, todo, hemos ¿no? buscado una presentación. El atrezo que se dice en el teatro, ¿no? La vista hace Los mucho. protagonistas son los pinches, pero van bien acompañados. Sí. Han conseguido. Sí, bueno, alguno ha tenido que meter 2 o 3. 2 o 3. Bueno. Bueno, pues a ver. Estáis No aquí me para ver dice si nada. conseguís el pase para Madrid, Eso es. ¿eh? Casi nada, ¿no? Vamos a ello. ¿O qué? Vamos a ello. Desde luego que la afición que tenemos a los pinchos es, Sí. ¿verdad? Y notaréis también, ¿no? Cuando Bueno, nos visitan, ¿no? Estaremos aquí. Mañana. Tradicional. ¡Ah! ¡Qué bueno! Eso también es importante, no perder nuestras costumbres, ¿verdad? No, hay que seguir dando un poco de caña. Sí, porque en el sur se tapea, pero aquí pinchopote. Aquí se pinchea. Aquí se pinchea, Eso ¿no? es. Eso también habrá que... Sí. Eso es muy importante, el pinchito. ¿Mm? Muy bien. Perfecto.
Ya está, ¿no hay preguntas? ¿Les has ¿Lo he dejado? ¿Lo he explicado bien? Vale, gracias. Claro, eso de comer de un bocado les has dejado sin habla. Es que ricasco. Gerarte, Jesús. Maravilloso. Retiramos todos los utensilios. Es que ricasco. Gerarte, bye. Y ahora vamos a dejar que concluyan de la bodeguita del 12 de Bilbao con el pincho Aurpegui Polita. Vamos a esperar que terminen y luego ya hablaremos y nos contarán qué es lo que han preparado. Hombre, con el nombre Aurpegui Polita, zerbait polita seguro baiet. Estamos a puntito de llamar al equipo de sala, pero es momento de presentar al cocinero que tenemos en el box número 1. Viene de La Olla de Bilbao, de la calle Diputación. Nos va a preparar un pincho que se llama mixto de bacalao. Él es Ander Achurra. Ahora le vamos a dejar trabajar tranquilamente. Luego venimos. ¿Acabe rápido? Joder, es que hoy va todo rapidísimo. No sé cómo lo lleváis. Igual necesitáis, el jurado necesita luego un
un break, como dicen, ¿o qué? Esto va a todo trapo. Ya están, ya ha concluido el box número 2, la bodeguita del 12 de Bilbao. Anwar Taman, Kaixo, Kaixo. ¿qué tal estás? ¿Bien? Hola, unas. Sí. ¿Alguna para comentar al equipo de sala el Sí. transporte? Que os Y pido luego por ya favor- sí, os pido por también nos favor, presentas el pincho voy para a que llenar les... esa jarra si hacemos un caldo que va a oler a mar, algas que huelan un poco a mar. Lo que pido que es que levanten un poco la cáscara, porfa, y lo echáis encima del hielo, por favor, ¿vale? Una vez... Una vez ya está en la mesa, levantar un poco y echar al momento, para que sea un poco el efecto ese ahumado y tal, para que huela un poco a mar. Lo recordamos un poco la playa, como parece. Y eso. Y vale, el pincho hemos empezado con es un tartar bonito, que ya, como sabemos todos, ahora que es la temporada que va a entrar del bonito del norte, pues hemos aprovechado la temporada esa que hacemos algo diferente. Pues sí, lo que hemos pensado es hacer un tartar entre carabineros y el bonito. Es una combinación que yo creo que me gusta mucho, que combinan muy bien. Y hemos hecho también, hemos marinarlo 24 horas en una leche de tigre, un marinado que va cítrico, un poco unas hierbas japonesas y un poco de eso. Y el tema de canelón es de marisco, que le hemos hecho una emulsión de cabezas de quisquillas, de cegalas, sea un poco que huela a marisco. Y lo hemos hecho al 60 grados durante 2 horas, que se vaya hidratando. Y luego lo que hemos hecho es freírlo y acabarlo de que sea un poco crujiente. Y hemos acabado con los puntos de pomelo, que es los puntos de arriba que son pomelo, y la emulsión así que es como una emulsión de marisco bien potente. Y el pomelo creo que combina muy bien con el tartar, que le da un poco el ácido este. Yo creo que combina muy bien. Y eso espero que os guste y que lo disfrutáis. Muchas gracias. Es que ricasco. Bueno, ahora van a proceder del equipo de sala nuestros compañeros a darle el aroma, ¿no? Pertinente. Sí. Que huele a mar. Desde aquí lo podemos constatar, que huele Eso mucho a mar. es, Y eso que huele un poco a mar. Estamos en Archanda, pero aquí Claro, nos... que estamos un poco de verano y tal, pues... pero nos llega, ¿verdad? Sí. Aprovechamos un poco la temporada. Perfecto. No sé si el jurado quiere preguntar algo o se va a dejar llevar. ¿Eh? Sí. Es lo que hay que hacer en estos casos, ¿verdad? Ay, correcto. Dejarse llevar. Bueno, pues esto también estas optas, ¿no? Digamos al pase de llegar a Madrid. ¿Esto cómo se vive? Pues es Porque una gran una cosa es experiencia. Chapeltún de La Vizcaya, verdad que pero es una ya... gran experiencia que es para mí, Sí, ¿verdad? que es una experiencia brutal para mí, que como cocina que me gusta y tal, pues un gran paso, la verdad. Perfecto. Pues, ¿alguna indicación para el jurado? ¿O que disfruten del pincho? Sí, que espero que os guste, que disfruten mucho y... Y no le he dicho que Diles. la cáscara esa es de cacao. Lo que hemos hecho que es ir un poco al monte, cogerlas que le hemos encontrado y darle una forma un poco del barco, como decíamos, Sí. para que sí parezca un poco
al mar y tal, el rollo del boneto y tal. Todo completo. Sí. El mar en Archanda, aquí en Bizkaiko Pintxo Txapelketa de 2023. Perfecto. Baeskerrik asko. Pues muchas gracias. Venga, a mucha vosotros. suerte. Ánimo, ¿eh? Claro que sí. Bueno, pues el aroma de mar lo podemos constatar porque cuando han llevado nuestros compañeros del equipo de sala, ¿verdad? Es así. Puro mar, todo en un pincho, concentrado. En el box número 1 ya estaba presentado. Ahora voy a ir a hacerte la entrevista pertinente y a presentar el pincho que ya ha concluido. Pero vamos a presentar también del bar Requisca, vienen de Ermua. El nombre del pincho es El lenguaje universal y los cocineros son Julen y Xavier Pérez. Les vamos a dejar trabajar y ahora vamos a por el micrófono. Vamos a avisar al equipo de sala también, que son muy amables. Tienen un reto considerable, llevar estos pinchos, ¿verdad? Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que has preparado en este mixto de bacalao. A ver, pues Por favor. Hemos intentado juntar 3 ingredientes que a mí me encantan, que son el chipirón, el bacalao y el changurro. Y hemos hecho una arepa pequeñita de harina de maíz clásica con el caldo de chipirón. Hemos hecho luego un guisito de bacalao con verduritas muy reducido para rellenarlo, un poquito de guacame para darle un toque oriental. Con el changurro, hemos hecho un guiso de changurro y luego hemos emulsionado con un alioli. Y al final, para coronar, unas huevas de pez volador para dar un toque de crujiente en la boca y no tiene nada más. No tiene nada más. Un pincho sencillito. Pincho sencillito. Saca ¿Alguna instrucción, algún aviso? 2 bocados. 2 bocados. Como mucho. Y que no se caiga de aquí porque está muy... Que no se caiga de está aquí. en Entonces equilibrio. el equipo de sala igual que Está muy necesitaría... complicado, ¿eh? Está complicado. No, que va. No, Lo agarro bien. ellos buenos, son Lo buenos, agarro bien, lo agarro bien. Son muy buenos. Sin miedo. Aguanta bien. Ah, bien, Aguanta bien. Espero que aguanten todos. Espero que sí. aguanten todos. Sí, aguantan todos. Ahí está. Van bien. No sé si el jurado tiene alguna pregunta que hacer, alguna curiosidad. Es un pincho muy rápido, muy sencillo de poner en barra y sacar del trabajo y fácil. O sea, que te lo demandan. Es un pincho de... Se puede. Sí. Sí, se puede hacer rápido. Se puede hacer Tiene rápido. Bueno, ¿qué tal llevas el campeonato? Ahora ya, Bien. una vez hecho ya, Bien, ¿verdad? muy Cambia bien. mucho, ¿no? Sí, ya son años de aquí. Antes se cierra el estómago, pero ahora ya te comerías un par de pinchos de ahí o de... Hombre, ¿no? leches. ¿Eh? ¿Verdad? Qué Seguro. cosas, ¿no? Qué cosas. Baeskerrik asko. Bai, sorteón. Bueno, vamos a dar tiempo para que nuestro jurado se deleite, lo pruebe, disfrute.
Pues en el box número 2, Kiska, de Hermoa, con el pincho Lenguaje Universal, están Julen y Xavier Pérez. Antes de que aparezca el equipo de sala, ¿les también alguna recomendación para poder llevarlo hasta la mesa del jurado? Si hay algún aviso, ¿se va a caer? ¿Baila? ¿No baila? Si queréis agarrarlo un poquito para que... No baila mucho, pero bueno, para que no se caiga. Pero bueno, que por si acaso os aseguréis, ¿eh? Eso es. Hablamos del lenguaje universal. Para mí siempre ha sido la música, pero esto será pura música también, ¿no? También, sí. Queremos defender un poco que el lenguaje universal que nos une a todos los seres humanos es la gastronomía. Y bueno, de ahí un poco hemos sacado la filosofía y la idea del pincho, sí. Con pan brioche. Preséntanos el pincho. Vale, pues os presentamos al lenguaje universal, ¿vale? Tenéis un pan brioche que tostamos ligeramente y en su base lo rellenamos de un guacamole que hacemos ligándolo con una vinagreta cítrica. Lo que hacemos es un zumo de varios cítricos, en este caso lleva naranja, lima y limón. Le echamos vinagre de Jerez, vino blanco y un poquito de azúcar, ¿vale? Para que caramelice, y lo que hacemos es reducirlo hasta que tenga como una textura de una mermelada, ¿vale? Y luego ya lo ligamos con el aguacate. Con esto conseguimos que, bueno, tener más potencia de cítrico. Y en la parte de arriba tenéis costilla de cerdo, ¿vale? La ligamos con una salsa que hacemos de barbacoa a baja temperatura. Y en la parte de arriba tenéis dos emulsiones. Una es una mayonesa de ajo asado y la otra es una emulsión de carbón de brasa. Nosotros en nuestro establecimiento no tenemos brasa, ¿vale? Entonces lo que hacemos es quemamos piedras de carbón vegetal con un soplete. Cuando conseguimos esa brasa lo echamos a un aceite neutro, en este caso es aceite de girasol, ¿vale? Lo dejamos unas 2 horitas para que baje la temperatura del aceite y para que coja sabor. Y luego lo que hacemos es colarlo. Lo colamos con un colador de malla fina y ponemos una lámina de papel absorbente, ¿vale? Con esto nos aseguramos de que no caiga ningún tipo de residuo de esas piedras a la emulsión. Y luego lo que hacemos es lo emulsionamos con clara de huevo y le echamos un poquito de tinta de sepia, ¿vale? Esto es simplemente para darle el color que luego vais a ver, que tiene así como un color grisáceo que nos recuerda al humo, pero no tiene ningún tipo de sabor de esa tinta. Y por último lo que os hemos puesto en las pipetas, que es un chutney de piña, chile, jengibre y azafrán. Esto, bueno, lo ponemos en pipeta porque aparte que le da un toque estético que nos gusta, nos parece divertido que sea el cliente el que termine el pincho. Entonces, bueno, como podéis intuir, lo único que tenéis que hacer es apretar la pipeta, ¿vale? Que caiga todo en el pincho, todo abajo, y nada más, que aproveche. Espero que os guste. Bueno, y las florecillas también, ya. Bueno, las flores, sí. Las flores, hemos las puesto flores. eso, cedera roja, un poco de micromezclum y la flor de ajo que os la hemos puesto en esa emulsión para potenciar el sabor del ajo. Oso ondo. Eskerrik asko, Julen. Gracias a ti. Mi esker. Equipo de sala, por favor, cuando puedas. Vamos a presentar al siguiente concursante, el siguiente cocinero. Viene de Hermoa, del Mendiola. El pincho se llama Tuniado y él es José Manuel Rodríguez. Vamos a dejar que trabaje. Ánimo.
Mientras que va concluyendo en el box número 1 del bar Mendiola, tuneado, del pincho, vamos a presentar a los recién llegados que vienen de la Pizarra, Brasa y Barra de Bilbo. Van a preparar un pincho que se llama Tarantelo de almandraba de barbate glaseado y lo va a preparar Alberto Ciria. Esto ya, concluimos, son los dos últimos de la primera sesión de hoy por la mañana. Luego ya a la tarde volveremos a tener otra nueva sesión. Mientras que los últimos participantes de esta primera sesión van terminando, vamos dentro del tiempo todavía, va muy bien todo, ¿no? Digo yo que sí, ¿no? Hasta las 12, ¿no? Y si se alarga, pues que se alargue, que es por una buena causa, tampoco pasa nada. Recordamos que hoy saldrán 8 finalistas, 4 a la mañana, 4 por la tarde, y mañana ya tendremos 2 finales. Tradicionales, pinchos tradicionales y pinchos creativos. Pues una gran variedad. Y todos ellos pues con mucha aceptación, porque claro, no es que a nosotros que ya vivimos en Euskal Herria nos gusten, y en Vizcaya, pues que nos gusten los pinchos, sino que ya todo aquel que nos visita pues también se lleva un buen bocado, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir preparando el equipo de sala. Vamos a Ermua. Nos vamos hasta Ermua ahora mismo, al Mendiola, así nos teletransportamos. José Manuel, ¿qué tal estás? Muy bien, sí. Bueno, tenemos el tuneado, ¿lo has tuneado bien? Sí, bueno. ¿O qué? Digo yo que sí. Bueno, en realidad es un pincho sencillo. O sea... Sí, es que para vosotros todo es sencillo, pero tiene su aquel. Bueno, cuéntanos. A ver, hemos cogido un atún rojo y lo hemos envuelto en alga kombu y lo hemos marinado en alga kombu. Lo hemos envasado al vacío 2 días en nevera y nada, luego hemos sacado, hemos cortado en tartar y luego le hemos hecho un pequeño marinado con un poco de soja, jengibre y luego nada, le hemos hecho una espuma, bueno, es un aire más bien que sea muy ligero, es un escabeche cítrico. Y abajo en el bollo también lleva una mayonesa de escabeche cítrico y bueno, pues luego
unas bolitas de aceite de guindilla y con unos brotes y bueno, pues comer en 1, 2, 3 bocados y... Te iba a decir que uno igual... No, en 2, 3 bocados y ya está. 2, 3. Sí, ¿no? Sí, según la boca, pues... Pero bueno, 2, 3. O el hambre. Es que digo yo que por mucha ansia que lleves, Sí, eso ¿no? es. Bueno, ya he visto yo a alguno meterse... Hombre, es mala hora, ¿eh? Sí, bueno, hemos pasado la hora de la maiquetaco y ya- estamos todavía... ya Bueno, sabes. el jurado va bien, pero Eso nosotros... eso es, seguro que sí. Y Es que bueno, ricasco. ya te digo. Venga, Llamamos va. al equipo de sala. Vale. Por favor. Santiago, Adrián, sí, ha dicho bien, ¿no? No, Brian y Pello. Bueno, es fácil de transportar, esta vez lo has puesto. Sí. ¿eh? Están temblando los chicos, porque son profesionales, pero claro, había unas presentaciones... Ya, bueno, sí, claro. Claro, la gente busca... muy bonitas, Pues sí, pero claro, luego sí. tiene que llegar a la mesa, ¿verdad? Sí, Que el pincho lo eso comemos es. en barra. Eso es. No tienes claro. que transportarlo. No. Esto, de hecho, este pincho lo estamos sacando ahora en la semana de pinchos de Hermoa también. Ah, ¿y tú? Sí. Entonces, bueno, pues ¿Y ayer... qué tal va? ¿Que la Bueno, aceptación? ayer la verdad que justo cuando empezaba la hora del concurso... La tromba. O sea, cayó el diluvio universal y bueno, pues la gente se cortó un poco. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, Bueno. esperemos que remonte un poco el tiempo y bueno, y se venda bien. Pero la Perfecto. idea es vender unos 200 de estos al día, más o menos. Así, ¿cómo te quedas? 200 al día. Pim, pam. 200 por la época en la que estamos, pero antes de COVID esto estaba en 300 diarios, más o menos. O sea, que nos gustan los pinchos está clarísimo. Sí, en Hermoa ¿no? se participa mucho. En la semana de concurso de Hermoa, la verdad que la gente participa mucho y sale mucho a la calle y ya te digo, antes de COVID se vendía muy bien. Nosotros hemos llegado a vender en la semana esa 1.300 pinchos. Es que hacéis una gran labor de socialización. Sí. O sea, nos sacáis a la calle. Eso es. Porque estás ahí, apoltronado, y te llaman, amigo, vamos a ver pinchos. Y que hay bueno, pinchos. a ver, con estas propuestas, a ver si Claro. conseguimos que la gente salga un poquito más y tal. Y bueno, pues a ver, Yo creo que sí, ¿eh? vamos a ver, Lo vamos vais a a intentarlo conseguir. por lo menos. Venga, si consigues eso y luego ya el Pasamadrid, ¿cómo te quedarías? Buah, pues sí, Oh. oye, el año pasado gané, o sea que bueno, pues... Vas Orionak. O sea que, bueno, Oso hondo. siempre, la posibilidad siempre está ahí. Al presentarte, pues... Es lo que hay, ¿verdad? Pero bueno, ahí la verdad que hay mucho nivel por aquí. Mucho nivel. No quiero desanimarte, pero hay mucho nivel. Pero no bueno, hay- a la tarde todavía No viene hay, más. no hay ninguno manco aquí. No, aquí el más tonto hace relojes. Pues sí. Muy bien. Pues qué ricasco. Vale, Bye. Suri. Venga. Bye. Son las 12 menos 10. Hasta las 12 teníamos puesto, pero bueno, que si se alargaba tampoco pasaba nada, porque es por una buena causa, como bien decíamos. Estamos con el restaurante, bueno, con el bar La Pizarra, Brasa y Barra, de Bilbao. Tarantelo de almandraba de barbate. Es que esto suena genial, glaseado. Es que ya decirlo ya se me cae un poco ya la babilla. Alberto, ¿no es de Alberto? Sí, soy Alberto. Caixo, Alberto, ¿nos presentas un poquito lo que has preparado? Porque... Pues hemos preparado un pincho en homenaje a toda la cultura que hay allí del atún, que estamos ahora en temporada, y queríamos presentarlo casi, o sea, no camuflar mucho el sabor del atún, que simplemente el producto ya, o sea, no hace falta nada más.
pero darle una vuelta con una galleta crujiente que hemos hecho con parte de la grasa del mismo atún y un glaseado de mantequilla con chalota. Y una emulsión de wasabi también, para darle un toque diferente. Ya que Japón tiene que ver mucho con la historia de las almadrabas y la historia en general de la pesca de atún, también le hemos dado un toque de wasabi. Hemos metido también un poquito de soja dulce, que creemos que le da un toque bien, que le viene bien. Y eso es lo que queríamos hacer un homenaje a toda la gente que trabaja en las almadrabas por todo el esfuerzo que hacen para ofrecernos la calidad que nos están ofreciendo. Y más yo siendo del norte de Marruecos, también mi pueblo, la mayoría de mi familia se dedican a eso, a la pesca de atún y se beben del mar en general, y creo que es una oportunidad también para representar 3 culturas en un pincho. Está muy mimetizado, ¿eh? Está camuflado totalmente, ¿eh? Con el... Bueno, ahora lo van a ver. No me estoy adelantando. Con el glaseado, eso. ¿Sí? Pues, hasta que no lo pruebas no se nota casi lo que es. Bueno, la espina te da una pista, pero... Sí, pero ¿alguna apreciación, alguna cosa, alguna nota para decirles al jurado? Disfrutar y esperemos que os guste. Eso es. Pues eso, esperemos que os guste y ya está, probarlo y nos decís a ver qué tal. Perfecto. Bueno, pues nada, sois los últimos en participar, eso no quiere decir que vayáis a ser los últimos. Txalo bero bat, eskerrik asko. Gracias. Bueno, yo no sé si el jurado quiere hacer alguna pregunta a los participantes de la pizarra con tarantelo de almandraba de barbate glaseado, mimetizado totalmente, ¿eh? Totalmente. Bueno, pues vamos a recordar que a las 5, no sé si vais a venir para ver el ambientillo o así. Tenemos otra sesión. ¿Os vais a quedar? Sí, nos quedamos, sí. Sí. Es buen sitio, mira, tiene buenas vistas. Ya, eso sí. Nos encanta, vamos, por eso participamos, porque nos gusta y nos encanta. Y todas las oportunidades que tenemos, pues las aprovechamos. Claro que sí. Así como el resto, que estamos en el otro lado, aprovechamos. Sí, pregunta, bye. A ver cómo lo comemos. Yo te recomendaría que cojas el pincho con el tenedor o con la mano y terminar con la galleta y con la emulsión de cebolla cocinada al vino que hemos hecho. Ya te he dicho, yo estaba tan mimetizado que esto como... ¿eh? Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Cuando queráis. No, sí, podéis ir recogiendo, claro. Suave, suave. Sin prisa, estamos dentro del horario. Pero sí, claro, podéis ir recogiendo. Bueno, que sepáis que sois los únicos que habéis tenido aplausos, ¿eh? Como sois los últimos. Y ahora tenéis más público. Porque al principio no había público. Siempre reciben aplausos. Siempre, claro que sí. Eso es que vais, les seguís allá donde vayan. Eso está bien, tener groupies. Eso está bien. Sí, cuando queráis. Perfecto. Es que ricasco. Bye. Bueno, pues ya podríamos decir, o podemos decir ya de hecho, que ha concluido la primera ronda, ¿no? Lehen finalerdia bukatu da,
Eta da, pues, lehen 10 lehiakideen 10 pintxoetatik 4 aukeratu behar dira, 4 honenak. Orain antolakuntzakoarekin joango dira, epaimaikideak, van a ir con la organización, se va a retirar el jurado porque ha concluido la primera semifinal con la presentación de los pinchos de los 10 primeros concursantes. Eta orain une erabaki horra helduko da, oso zaila da, lanik eta zailena epaimaiarentzat. Beraiek aukeratu behar dituztelako 4 pintxorik onenak. Beraz, ondo badiritzozue, minutu batzuk utziko dizkiegu pentsatzeko. Si os parece bien, vamos a dejar que deliberen, que piensen, que decidan y en breve, en unos minutos, estamos de vuelta para ver cuáles son los 4 mejores pinchos de esta primera tanda, de esta primera semifinal. A la tarde comenzaremos otra vez a las 5 de la tarde y continuaremos. Pero bueno, ahora un momento de relax para nosotros, no para el jurado, claro, porque estarán muy tensos. Les vamos a dejar. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way, and forevermore, that's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. In every way, and forevermore, that's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling its romance. Oh, what they say. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolos. Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolos.
life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody that cares for me. There's nobody that cares for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama, come take a chance with me, 'cause I ain't so bad. And I'll sing her sweet love song all of the time. She will only be Baldi Bozi Bat Lib up. I ain't got nobody. Oh, and there's nobody that cares for me. There's nobody that cares for me. Nobody that cares for me. Nobody that cares for me. Let him go. Let him go. I ain't got nobody. Nobody that cares for me. There's nobody that cares for me. I'm so sad and lonely. Oh, lonely, oh, lonely, lonely, lonely. Want some sweet mama, come and rescue me, 'cause I ain't so bad. And I'll sing her sweet love song all of the time. She will only be only, baby. Baby, how much sugar, darling, I ain't got nobody, baby. And there's nobody, there's nobody, there's nobody, there's nobody, there's nobody, there ain't no one, there's no one, Ludo, dale, Greenwich, Stasino, over there, nobody, no one, nobody, nobody cares for me. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high tone places. Liz Taylor is not a star high, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me.
shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-tone places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smile. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming till something's find you. Keep dreaming. Gotta keep dreaming. Leave the worries behind you. But in your dreams. Bueno, ahora necesitaríamos un redoble, pero así de los grandes. Llega el gran momento de esta primera jornada, de esta mañana. Ya estamos de vuelta, erabakia hartuta dago, ya ez dago atzera bueltarik. Epaimaikidei hurbiltzeko eskatuko diegu. Vamos a pedir por favor al jurado que se acerque. Dani García, asesor gastronómico del Marítimo de Getxo. Chalo Berobat, que le ha tocado duro trabajar. Alfonso Rey, jefe de cocina del Hotel Puerta de Bilbao de Barakaldo. Beste txalo bat, eskerrik asko. Eta Víctor de Castro de Pastelería Leku Ona de Amorebieta. Txalo bat, eskerrik asko. Eta orain bai, aurtengo Bizkaiko pintxo txapelketa honetako 4 finalistak ezagutuko ditugu. Une garrantzitsua da. Bagoaz, preso dete? Ai, bai. Bai, bagoaz.
Mollete de bacalao, de Jesús González del Sagarra Ermoa, txalo bat. Aurpegi polita de Anwar Taman, la bodeguita del 12 de Bilbao. Sorionak. Tuniado, de José Manuel Rodríguez de Mendiola, Ermoa. Sorionak. Eta azkena, baina ez garrantzi gutxiagokoa. Lenguaje universal, de Julen y Xavier Pérez del Quisca de Ermoa. Txalo bat guztioi. Sorionak. Bueno, recordamos que la cita es a las 5, quedamos aquí, hora taurina, a las 5, aquí a la hora del té, pero no vamos a tomar té, vamos a tener unos pinchos excelentes. Eskerrik asko, mila esker. Eskerrik asko guztia y txalo bat. Es verdad, haz una foto. Well, just to prove you do, go on and cry me a river. I'd like to see you cry a river. 'Cause I'm tired of crying over you.